Este és el quartel militar de Bonrepòs i Mirambell, que està abandonat des de fa més de 12 anys. Així malviuen sense aigua, sense llum i sense menjar. Més de 110 persones entre immigrants i indigents. Así en esta habitación, ¿cuántas personas viven? Ahora vive 5, ¿no? 6, sí. Heu tret uns matalassos y ahí es on Cada dormiu. uno tiene su matala, no se mezcla matala, entonces cada uno está tranquilo cuando duerme, sí. ¿Esta es la única comida que tenéis? Sí, de momento sí. ¿Y cocináis arroz? Arroz, que és el que mengen aquestes persones. I escolteu, vosaltres treballeu? Podeu treballar? Antes yo trabajaba campo, pero cuando había, pero de momento que no hay papel dicen que La cosa está complicada. con papel sí está complicado, algo así. Entonces para sobrevivir ahora tenemos que parcar coche. ¿Dónde hacéis las necesidades? Los necesidades lo hacemos aquí en el campo. Y no podemos salir fuera porque no hay ningún sitio. Aquí escapamos con los árboles, hacemos las necesidades. Pero a banda això està lleno de basura. Sí, está lleno de la basura, de las ratas. Hem hagut d'entrar per la finestra perquè per la porta no es pot entrar, està trencada. Però això és un focus d'infecció. Sí. Bueno, eso es un mal para nosotros, pero no tenemos nada mejor. Eso es lo que hay. Tampoco no tenemos mucha agua para poder hacer limpieza. Y tenemos mucha ropa aquí, lo que trae la gente. Y bueno, la meta está sucia, no tenemos dónde lavar, porque cuesta mucho agua. Agua está lejos, no hay agua. Y de la cocina, bueno, antes yo tengo la botano, estoy parcando el coche. Cuando yo parco el coche, yo puedo Comprar butano. comprar botano. Arrepleguen aigua en garrafes de les fonts pròximes i es renten i llaven la roba conforme poden. Nosotros tiramos basura aquí, pero hay gente lo que viene y tira la basura. Nosotros también cogemos la cosa lo que interesamos de aquí, alguna malta buena, alguna camisita buena, así. Pero por la noche aquí no te puedes pasar, porque hay muchas ratas. És tot un perill, no? Sí, y además, como hace el calor, ahora hay muchas ratas y hasta serpientes están aquí. Aquí és on vosotros cocináis? Sí, ¿dónde cocinamos? Aquí. Agafeu llenya d'ahí fora i la porteu així dins. Llegamos llena aquí fuera y ponemos aquí a poner fuego. ¿Y esto no es peor que en los países de los que vosotros venís? Es más peor que de nuestros países. Nuestros países nunca cocinamos de la madera, eso, cocinamos al gas como la gente normal. Els veïns vos ajuden? Sí, la gente aquí del pueblo también viene aquí con el coche, lo ayuda a nosotros, pero nosotros no sabemos si hay gente donde vive, quién aquí o fuera de aquí. Viene aquí lo que trae ropa, y verduras y comida. L'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell també està fent l'impossible per trobar una solució a aquestes persones que sobreviuen sense diners i sense família.